Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les quiero compartir este bonito dulcero, joyero, o también lo podemos utilizar para colocar panes o cualquier tipo de decoración que ustedes quieran. Los materiales que vamos a utilizar es trapillo. La tela es aproximadamente de 3 centímetros de ancho y para esto necesitaremos aproximadamente unos 210 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de unos 6.5 milímetros. Para comenzar vamos a hacer un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo. Hacemos el nudo, lo ajustamos y levantamos una cadena. Esta no cuenta. Ahora comenzamos a hacer puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 puntos bajos en total. Lo vamos a unir aquí en este primer punto. Pasamos hacia el gancho por detrás, luego tomamos la hebra y la cruzamos hacia el otro lado. Vamos a tratar de no tejerlo demasiado apretado para que no nos cueste demasiado unirlos. Tiramos para cerrar el centro por completo. Ahora volvemos a colocar desde ahí. Este punto que es el primero es el más apretado, ya los demás están suaves. Ahí pasamos el gancho y comenzamos con un punto bajo. Pasamos al siguiente y vamos a hacer 1 y 2. Siguiente, 1 y 2. Y así vamos a continuar repitiendo toda la vuelta, un aumento en cada punto de la base. Una vez hicimos el último aumento en el último punto, ahora vamos a hacer aquí, en este que está escondido, uno más, para que no nos quede un espacio abierto. Hacemos ese punto extra, este punto va extra, pero ahora lo vamos a cambiar por este que está muy pegado. Este que está escondido, que cuesta mucho, vamos a pasar hasta el siguiente, que es mucho más fácil. Y lo reemplazamos con este que hicimos. Y como pueden ver, nos queda bien cubierto el espacio, no tenemos nada aquí. Estiramos y desde ahí mismo hacemos 1 y 2 puntos. Siguiente, hacemos solo uno. En el que le sigue volvemos a hacer un aumento. 1 y 2 puntos juntos. Siguiente, solo uno. Y así vamos a continuar toda esta vuelta. Un aumento, un punto. Un aumento y un punto. Llegamos al final y hacemos exactamente lo mismo. Hacemos el último punto aquí en este espacio. Pasamos a este, lo unimos y comenzamos a repetir. Esta vez va a ser un aumento y 2 puntos solos. Un aumento y 2 puntos solos. Siguiente vuelta, hacemos un aumento y 3 puntos solos. Y así le vamos a ir dando el tamaño en esa secuencia, siempre aumentando un punto de los que están solos. Los aumentos son iguales. Hacemos 2 puntos juntos y 3 puntos solos. Un aumento, 3 puntos solos. Vamos a continuar repitiendo todas las vueltas y regresamos. Una vez terminamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas en total. Esto mide unos 16 centímetros y medio de diámetro. Ahora
Terminamos, aquí comenzamos con los 7 puntos. Siguiente vuelta, aumentos en todo. Siguiente vuelta, un punto y un aumento. En la siguiente, un aumento y 2 puntos. La que le sigue, un aumento y 3 puntos, un aumento y 3 puntos. Y esta última vuelta la hicimos de punto sobre punto, sin aumentos. Porque cuando vamos haciendo aumentos nos van quedando como unas pequeñas puntas, no nos queda totalmente redondo el círculo. Por eso hicimos una vuelta donde solamente hicimos punto por punto, sin aumentos, para que nos quede mucho más redondo y parejo. Si ustedes lo quieren más grande o más pequeño, van a continuar haciendo aumentos los que necesiten. Y cuando terminen los aumentos, ya les gustó ese tamaño, solo hacen la vuelta final de punto por punto. Terminamos. Unimos y vamos a estirar. El trapillo es un poquito más difícil de tejer porque es bastante grueso y duro, pero siempre se puede. Ahora vamos a tejer solamente en la parte de adentro de la cadena. Aquí tenemos una y dos partes que componen la cadena. Solo vamos a tomar la parte de adentro, una sola, y ahí hacemos un punto. Vamos a la siguiente y hacemos un punto. Siguiente cadena, hacemos punto. Y esto es todo lo que vamos a repetir. Ya no vamos a hacer más aumentos, ni disminuciones, ni nada. Solamente vamos a ir punto por punto, repitiéndolo uno encima del otro por dentro de la cadena hasta que lleguemos al final para unirlo. Una vez llegamos al final de la vuelta, así es como nos queda. Ya va tomando la forma hacia arriba. Terminamos, estiramos un poquito la hebra porque vamos a unir. Y ahora venimos, tomamos así, de adentro hacia afuera. Lo pasamos hacia adentro. Y ya no vamos a tejer solo en la parte de adentro de la cadena. Eso solamente es en la primera vuelta para que nos quede este borde y tenga más forma. Para la siguiente ya vamos a hacer normal los puntos tomando las dos. Hacemos el primero. Vamos al siguiente y hacemos punto bajo y así vamos a continuar todo alrededor haciendo punto sobre punto. Llegamos al final, volvemos a unir y seguimos repitiendo todas las vueltas que necesitemos hasta alcanzar la altura deseada. Una vez completemos la altura deseada, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas. Cada una la puede hacer del tamaño que guste. Terminamos, unimos de la misma forma, de atrás hacia adelante. Nos queda la hebra en la parte de atrás. Ahora la pasamos y luego la llevamos hacia adelante. La misma unión, porque vamos a crear un borde para darle más firmeza en la parte de arriba. Tomamos el punto, sacamos la hebra y la deslizamos por dentro del punto. Apretamos un poquito, vamos al otro, sacamos hebra y la deslizamos por dentro. Siguiente punto, sacamos la hebra y después que la saquemos la deslizamos por dentro y nos va quedando una cadena por fuera. Si pueden ver en este lado el borde está bien delgadito y suave, en este ya va quedando mucho más firme y grueso. Así vamos a ir continuando, vamos apretando un poquito, vamos al próximo, lo sacamos y luego lo deslizamos por dentro. Sacamos y deslizamos por dentro. Así vamos a continuar hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final, unimos, hacemos un nudo y cortamos la hebra. Una vez terminamos todo el borde, así nos queda. Y así se ve por la parte de abajo, queda bastante firme. Ahora los vamos a retirar para comenzar a hacer la tapa. Tomamos la hebra en nuestro dedo, hacemos un nudo, lo ajustamos y levantamos una cadena que no cuenta. Comenzamos a hacer 1, 2,
3, 4, 5 y así hasta completar 7 puntos bajos dentro del mismo círculo. Una vez completamos los puntos, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Soltamos de aquí el gancho. Vamos a tomar este primero, es el más difícil porque es el que nos queda más apretado. Ya los otros están más fácil. Y si ustedes los quieren tejer un poquito más flojos para que sea muchísimo más fácil, también lo pueden hacer. Yo los estoy tejiendo muy apretados para que quede mucho más firme el tejido. Sacamos, estiramos y ahí mismo, en ese mismo lugar, metemos nuevamente el gancho. Como les dije, este les va a costar porque es el primero. Así que a la hora de tejerlo, lo que pueden hacer es ponerlo un poquito más suavecito para que no batallen. Hacemos el primero, vamos al siguiente, también hacemos uno, siguiente, hacemos uno y así vamos a repetir toda la vuelta, manteniendo los mismos 7 puntos. Terminamos toda la vuelta, llegamos al final y unimos. Terminamos la segunda vuelta, unimos, nos vuelven a quedar los mismos 7 puntos. Esto es para crear esto que va en forma de un botón para poder levantar la tapita fácilmente. Unimos exactamente igual. Ahora aquí en el mismo lugar vamos a comenzar a hacer aumentos. Hacemos 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Nos pasamos a la siguiente cadena y también hacemos aumento. 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Así vamos a continuar haciendo un aumento en cada uno de los puntos de la base y vamos a terminar con 14 puntos en total. Continuamos uno por uno. Damos toda la vuelta hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final volvemos a unir. Ahora vamos a ir aumentando exactamente igual que lo que hicimos aquí en el fondo. Este pertenece a la primera vuelta. Ahora todo de aumento y luego vamos a ir aumentando gradualmente. Cuando lleguemos al final de la vuelta de aumento se va viendo algo así. Si ustedes quieren que este botón de aquí le quede más alto para que sea más fácil agarrarlo, en vez de hacer 2 vueltas pueden hacer 3. Yo voy a estar haciendo solo 2 porque no tengo mucho material, entonces lo tengo que ahorrar para que me alcance. Terminamos ahí, tomamos el punto, que siempre lo vamos a unir de la misma forma. Y ahora comenzamos con la siguiente vuelta. En la siguiente vuelta comenzamos con el aumento, 1 y 2 puntos juntos. En el que le sigue solo 1. En el siguiente volvemos a hacer aumento, 1 y 2 juntos. En el que le sigue solo 1. Y así vamos a continuar hasta terminar la vuelta. Un punto, un aumento, un punto, un aumento. Terminamos la vuelta, volvemos a unir. Esta vez entonces hacemos un aumento y 2 puntos solos, un aumento y 2 puntos solos. Siguiente vuelta, un aumento y 3 puntos solos. Así vamos a ir haciendo hasta que lo probemos encima de nuestra vasija y nos quede hasta el borde. Cuando completemos la vuelta donde tenemos un aumento, 3 puntos, un aumento, 3 puntos solos y un aumento, lo vamos a probar. Casi nos queda, miren. Entonces vamos a hacer la última vuelta de punto sobre punto sin aumento. Porque cuando vamos haciendo los aumentos, no sé si lo van a poder apreciar muy bien, pero donde quiera que está un aumento, nos va quedando como una pequeña punta y no queda totalmente redonda. Para que nos quede totalmente redonda, ahora hacemos una vuelta de punto sobre punto sin ningún aumento. Así vamos a continuar hasta llegar al final.
Cuando terminemos la última vuelta de punto por punto sin aumentos, ahora sí ya nos queda un poco más redonda, vamos a cortar la hebra un poquito larga porque lo vamos a utilizar, lo pasamos por aquí por donde lo unimos, o también podemos solamente sacarla de esta forma hacia adentro. Vamos a tomar ahora una aguja lanera para que sea mucho más fácil y vamos a ir escondiendo la hebra para que no se nos suelte. La podemos pasar así hacia atrás para rellenar ese espacio donde terminamos. La volvemos a pasar por el otro y luego la vamos a pasar así 2 o 3 veces para estar seguros de que esto no se nos va a soltar. Y ya cuando nos quede un trocito más pequeño, solamente tenemos que tomar así, ir bajando por los puntos y lo vamos escondiendo. Ya que terminemos, cortamos lo que nos sobre. Terminamos de esconder la hebra, así nos quedó por la parte de abajo, así nos quedó por la parte de encima. Ahora solo nos queda colocarla encima y ya está lista. Si no quieren que la tapa se esté cayendo, porque la podemos quitar de esta forma y ponerla, o también así hacia un lado, podemos tomar una argolla de estas que se pueden abrir y cerrar y la podemos pasar en cualquier lado y luego también por la tapa y la podemos dejar con una argolla, así cuando quitemos la tapa nos queda sujeta con la argolla. Pero esto es opcional. Yo en mi caso lo voy a dejar así solamente, que es mucho más fácil. Colocamos lo que querramos aquí adentro, puede ser joyas, dulces, lo que ustedes quieran, panes, y la pueden hacer también en el tamaño que quieran. Y luego colocamos la tapa y listo. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.